2019. Yo voto. Sean bienvenidos, amigos televidentes, a este su programa 2019. Yo voto en otra ocasión más con ustedes para traerles invitados de lujo. Como ya pudieron apreciar, nos acompaña el candidato por la libre postulación a la presidencia de la República, el señor Marco Ameglio. Está con nosotros. Bienvenido, Marco. Ezequiel, ¿cómo estás? Oiga, muy Gracias. bien. Contento Gracias. de que haya aceptado nuestra invitación después de tanto debate, después de tanto recorrido. Oiga. Sí, seguimos, estamos en la recta ya. Y se reunió siempre, dicho sea de paso, de inmediato entramos en materia con los candidatos independientes. Bueno, yo hice la invitación, desprendimiento total, sin precondiciones, apuntando a que el país tuviera la opción unificada, que los panameños pudieran, pues, tener más esperanza de que podemos darle un traspiés a los partidos políticos. Sin embargo, como sabes, Ezequiel, la respuesta de uno de esos candidatos, a pesar de que contradictoriamente, el mismo día de mi invitación en el debate, ese candidato en cadena nacional, en televisión, respondió que veía positiva y que aceptaba positivamente la invitación. Después salió atacándome y rompiendo toda clase de posibilidad. Luego de que nunca contestó, nunca quiso sumarse, nos dejó esperando. Yo sí tuve contactos con ambos, tuve un acercamiento con Ana Matilde, nos reunimos, conversamos y nos quedamos esperando que el señor Lombana Pero es que no recibió ni respuesta. Él nunca respondió y cuando decidió, él respondió inmediatamente en el día debate, ese después del debate. El día del debate en cadena ahí, en Telemetro, lo entrevistaron Famanía y Atenógenes y ahí quedó claro su respuesta. Sin embargo, contrario a esa respuesta y a lo que dijo ahí, posteriormente salió pues diciendo que él no se iba a reunir conmigo porque tenía que ser consistente. ¿Qué contradicción? Sí. Consistente sería haberse sido claro en seguir lo que dice y no hacer contrario a lo que dice. Ese es un mal indicativo de un político que no entiende que hay que construir puentes, que hay que respetar la posibilidad del diálogo, que hay que sumar fuerzas, todo lo contrario de lo que se hace en política, como si se tratara del némesis, cuando el némesis que supuestamente proclamamos son los partidos y es obvio que unidos somos más fuerza. Su respuesta prepotente y arrogante y sus acusaciones que no vale la pena ni siquiera analizar porque yo no me voy a rebajar a responder ataques, son lamentables y sí duelen porque pues sencillamente no demuestran la madurez que tendría que tener un aspirante a la presidencia y más cuando se supone que compartimos el mismo interés de desplazar a quienes han venido por años controlando y mal utilizando el poder, señor Marco, que son los partidos políticos. ¿Qué estrategia contiene ese llamamiento que usted le hizo a los candidatos? ¿Qué usted tenía planeado presentarle a cada uno de ellos? ¿O cuáles eran esos planteamientos que usted quería desarrollar? Por supuesto que siempre la gente pregunta quién se iba a bajar, hacia dónde iba, usted se iba a bajar o ellos se iban a sumar a usted. Mira, yo lo primero que dije es que este era un diálogo público, transparente y sin precondiciones. Okay. Si yo me pongo a decir, súbete tú o bájate tú y yo me subo, etcétera, ya empezamos por poner condiciones antes de sentarnos a dialogar. Primero. Y segundo, que hay más temas. Pues, alguien hizo una especie de ideas y había un temario, desarrollar una política de no agresión o no debate entre nosotros, porque en teoría somos competencia. Sí. Y tenemos diferencias. Tú sabes perfectamente, Ezequiel, por lo menos con ese candidato que no es pro familia, que no respeta la integridad del matrimonio, como sí lo entendemos y lo hemos defendido públicamente en mi campaña, mi vicepresidente, el doctor Mario Boyd Galindo y mi persona. Él tiene una postura diferente. Entonces la gente dice, ¿cómo vas a poner un puente? Bueno, porque todas las diferencias que pudiéramos tener se podían poner sobre la mesa y discutir si podíamos allanar fórmulas para que nuestras diferencias pesaran menos que nuestras coincidencias y enfocáramos nuestras coincidencias en darle al país la oportunidad de tener un gobierno independiente que sin duda se afianzaría, se reforzaría con una unidad de los candidatos. Entonces
mi propuesta, mi agenda no traía encerrada ninguna acertijo, ni ninguna trampa, ni ningún interés específico. Planteé siempre, tenemos que entrar de forma desinteresada a sentarnos. Yo sé que la pregunta que todo el mundo dice, y yo me voy a bajar, yo no me voy a bajar, ¿y quién se va a bajar? Pero hey, si al final de eso, fíjate que hay cosas, por ejemplo, el día de la elección, que podríamos darnos apoyo sin ni siquiera bajar uno y el otro, porque ninguno de los tres candidatos tenemos más de la mitad de los jurados de mesa que se requieren, que son 15,000. Podíamos hacer una alianza operativa, práctica, para protegernos y cuidar el voto el día de las elecciones sin que nadie bajara. Podíamos hacer propuestas de que no importa quién ganase después de la elección, los demás se sumarían a darle un apoyo para fortalecer la proyección de un gobierno independiente. Pero nada de eso parece que era importante para el señor Lombana. Él prefiere ver en mi persona lo que no ve en su candidato a vicepresidente. Dice que yo pertenezco a partidos políticos. Yo no pertenezco a partidos políticos. Yo soy Aclárenos eso, porque en verdad lo han criticado mucho por redes. Soy el candidato a la libre postulación que está en la casilla 9. Yo no pertenezco a ningún partido político. Yo pertenecía a partidos políticos, como pertenecen a muchas sociedades, como pertenecen a muchos vínculos, personas, y en un momento dado se desconectan, se sienten desfiliados, se sienten desvinculados y uno renuncia. La renuncia es una palabra, se renuncia al pecado, se renuncia al maltrato, se renuncia al engaño, ¿sí? Claro. Yo no vengo de un pasado que oculto, nunca lo he ocultado y no es un pecado haber pertenecido en partidos políticos. Otra contradicción, se la pasa diciendo no es un pecado haber pertenecido a un partido político, pero dice que él no habla conmigo porque yo pertenecí a un partido político. Su vicepresidente también perteneció a un partido político. Miren las contradicciones. Cuando uno dice de más, termina siendo contradictorio y demostrando poca madurez, ¿no? Es la misma lamentable situación que cuando trata de eludir responder su posición respecto al matrimonio gay, que trata de descargar la responsabilidad en la Corte Suprema de Justicia y se le olvida que él, como máximo dirigente del país, si bien existe separación de los poderes, le están preguntando cuál es su posición. No le están preguntando si él va a legislar, porque todos sabemos que la Asamblea Nacional es la que legisla. Nadie le está preguntando si él es magistrado de la Corte Suprema. Le están preguntando cuál es su posición. Y habla de una cosa también, que él cree en el Estado laico. El Estado laico, Ezequiel, no es el Estado ateo. Fíjate que la gente que anda con este cuento engañando. Yo me formé políticamente y tengo una trayectoria que me permite entender la figura del Estado laico, de los que formularon los principios de la Revolución Francesa, de Juan Jacobo Rousseau, cuando hablaba del Estado laico, porque veníamos de un régimen, de un sistema monárquico en que la Iglesia Católica estaba compenetrada con las monarquías en Europa, y aquellos que demandaban libertades y derechos se encontraban con que la Iglesia, y eso de hecho fomentó la existencia de las logias masónicas, que empezaron como sociedades secretas para conspirar contra las monarquías que estaban amarradas a la Iglesia Católica en esa época. Entonces, cuando se hablaba del Estado laico, no era un Estado sin principios, no era un Estado sin valores, no era un Estado ateo que no creía en la existencia de Dios. Simplemente decía, hay una separación y sí la debe haber. En ese Estado laico yo también creo, pero no podemos creer en una sociedad sin valores, en una sociedad que no tiene principios, y de hecho en usted una lo ha sociedad dicho, que no sabe distinguir el bien del mal. Eso sí, en eso hay que estar claro. Eso, ¿no? eso que usted acaba de decir es muy cierto. Usted lo ha reiterado en varias ocasiones, que usted está a favor de la familia. Es importante aclararlo y siempre reiterarlo. Pero vamos a entrar en materia y dejemos a un lado eso, porque genera conflicto también en otras partes. Vamos a entrar en materia de lo que usted ya ha discutido en varias ocasiones, en varios debates, incluso en foros. Pero usted nos trajo por acá un plan marco que yo he escuchado ya en reiteradas ocasiones y que a veces mucha gente se pregunta cómo realmente va a funcionar esto, señor Marco. Porque de verdad que usted dice, los jubilados no pagarán seguro social. ¿Cómo usted lo plantea para que funcione entonces la caja de seguro social dentro de lo que realmente estamos viendo, que existe una situación bastante delicada? Mira, el sistema actual, primero, ¿a qué apunta esto? Apunta a reactivar la economía. ¿Cómo reactivamos la economía? Poniendo plata en la calle, poniendo plata en manos de las familias panameñas.
¿Cuántas familias se podrían beneficiar de este plan? Más de 500.000 de familias, no de personas, de familias. Porque la plata que le entra a un jubilado de más, entra a un hogar. La plata que le entra a un empleado público de más, entra a un hogar. Y bueno, hablamos de ser pro familia, de creer en esa estructura. Entonces hablemos de familias, claro. Ezequiel. La plata que le entra a una persona de clase media de más, le entra a un hogar. Y el panameño le gusta invertir en casa, en hogar, en construirse una casa. Fíjate que las encuestas que hacen los bancos siempre arrojan que la primera prioridad de lo que haría una persona si se gana la lotería o si se le llegasen $100.000 en la mano, no dicen irnos a Las Vegas, no dicen un paseo, un crucero, dicen comprarme una casa. Porque la gente quiere y tiene derecho, y lo primero es el sentido de propiedad, de tener una casa. Entonces, estimular al que es comprador, al que busca ser propietario, que es el de clase media, que no quiere pagar alquiler, que no paga un cuarto, que no paga un inquilino, que ya quiere tener su propio techo, es estimular a la construcción, estimular al sector más dinámico de la economía, porque la construcción genera tanto trabajo e inversión directa e indirecta en efecto dominó que reactiva la economía. Entonces, que ahí estás metiéndole inyección directa a la yugular cuando tú dices, y voy a empezar a describir el plan marco, son 3 iniciativas, que las 3, 2 son de justicia social. Esto no es demagogia. Y debo decir en términos generales, es un plan que se puede ejecutar sin violentar el techo del déficit fiscal, se puede realizar sin endeudamiento público y solamente recortando el gasto del Estado, de la planilla y de los gastos superfluos del Estado. La planilla 080, la planilla 172, la 002, que todas son planillas políticas negociadas con el Ejecutivo actual para cederle poder a una asamblea hambrienta que no tiene límites y que no entiende que su costo hace rato sobrepasó el límite. Cuando yo fui presidente de la asamblea, el costo de la asamblea era 14,5 millones. Pregúntame cuánto vale la asamblea ahora, cuánto le cuesta al país. 140, con los últimos créditos complementarios, 144, y alguien me dijo que va a terminar este año electoral, por supuesto, es piñata, costando 160 millones. Esa misma asamblea que costó 14,5 millones. Cuando la gente habla del gasto innecesario, del gasto del derroche, a eso le llaman grasa, cortar la grasa. Como los cuerpos de nosotros que a veces sobrepasamos de peso, los estados se sobrepasan de peso y se llenan de grasa. Esa grasa que hay para recortar en el Estado da para hacer justicia social con el empleado público. El empleado público cobra su 13º mes en base ilegalmente a 369 balboas, y eso es una violación a la ley, al Código de Trabajo y a la Constitución Nacional, que establece que no habrán fueros y privilegios. Eso forma parte Yo del plan propongo, marco, ¿no?, como una de las medidas, sí, entregarle al empleado público su 13º mes íntegramente. Eso es a 240,000 panameños, 240,000 hogares recibirían en promedio, cuando buscamos la media de los salarios del sector público y calculamos lo que están cobrando de lo que dejarían de cobrar, significa en 3 partidas un promedio de 1,000 balboas anuales. 1,000 balboas anuales. Seguimos. A los jubilados se les cobra cuota seguro social. Un sistema solidario que le cobra al trabajador por décadas descuentos y cuotas para cuando se jubile tener acceso a una pensión, que después que la persona pasa de ser aportador a ser pensionado, le sigue cobrando, es un sistema injusto, porque el que aportó no tiene por qué seguir pagando cuota de seguro social. Es un acto de verdadera justicia cuando tenemos pensiones que no se pueden aumentar, sí, por la condición caótica en que se encuentra la caja de seguro social, que sería ideal porque, sí, siempre nos andan pidiendo aumento de pensiones. Eso. Bueno, no se pueden aumentar las pensiones mientras no rescatemos el seguro social, pero ese impacto de dejarle de descontar la cuota seguro social, que podría ser en promedio equivalente a 33 balboas con 75 centavos mensuales en promedio, podría ser más, representa un impacto de $400 millones que el Estado los puede
los puede deducir nada más de suspender la partida 172. Y no hablemos del exagerado, innecesario e injusto subsidio electoral que me propongo eliminar porque está subsidiando un sistema inequitativo, desigual, que como hemos visto en esta campaña favorece a unos para permanecer en el poder en detrimento de otros. En un país donde no habrán fueros y privilegios y donde todo el sistema se basa en una igualdad o se debe basar en una igualdad, es injusto que tengamos árbitros como el Tribunal Electoral dándole a uno una metralleta y al otro un biombo y diciéndole en el medio jueguen limpio. Esta no es una pelea limpia, ¿no? Obviamente eso es lo que ha hecho del subsidio nada más electoral. 42.6 millones de dólares se fueron a los 3 candidatos, a los partidos políticos, y 1.8 a 900 y tantos candidatos. ¿Tú crees que eso es justo? Por supuesto que no es justo. Eso indica que ese subsidio debiera ser distribuido de una forma colectiva para beneficio del país. Hay otros La temas. Tercera movida, son 3 movidas, te Tenemos que dije. ir a cambio. Vamos Ok. a cumplirla más adelante, vamos a irnos a un cambio comercial y después usted continúa hablando un poquito de ese plan marco que nos resulta interesante y que se ha dado a conocer recientemente y obviamente vamos a hablar de otros temas. Así Y que lo cuantificamos vámonos. para que veas Así cuánto es. implica. Vámonos al cambio económicamente. comercial y ya volvemos con más de su programa 2019 Yo Voto con nuestro invitado de luz el día de hoy, el señor Marco Ameglio, candidato a la presidencia por la libre postulación. Ya volvemos. En breve regresamos con 2019 Yo Voto.